Hola, muchísimas gracias por estar allí, gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos por escuchar esta ponencia. Me gustaría darle las gracias a todo el colegio de ESEP por la invitación, por tenerme y a ustedes por de nuevo por estar del otro lado. Os quisiera tratar el tema que me apasiona, ¿no? Un tema en el que estoy bastante metido sobre el tema de la investigación, es el tema este del entrenamiento funcional de alta intensidad. Muchos de ustedes seguro lo conocen como el CrossFit, es la forma de, como muchos lo conocemos, ¿no? En el área del fitness. Y lo que me gustaría hablar sobre específicamente es la parte de las lesiones y tratar de entender un poco más sobre este tema y qué tipo de lesiones podría tener y hasta qué tipo, hasta qué punto puede ser peligroso. Primero que todo, declaración de que no tengo ningún tipo de conflictos de intereses, no trabajo para CrossFit, soy un investigador independiente. Yo trabajo para la Universidad de Kennesaw State en los Estados Unidos, y ahí es donde hago todas las investigaciones con el grupo de investigación nuestro, así que no tengo ningún tipo de conflicto monetario de ningún tipo. Bueno, el objetivo de la charla son tres específicos. Uno, proveer una definición sobre lo que es el entrenamiento funcional de alta intensidad, el HIIT o específicamente el CrossFit. Vamos a examinar las tasas de lesiones relacionadas con esta modalidad y al final proporcionaremos un tipo de recomendaciones, ¿no? Según la evidencia y lo que tenemos en lo que es hoy en día sobre el tema del CrossFit y el entrenamiento de alta intensidad, funcional de alta intensidad. Lo primero que todos tenemos que darnos cuenta que la intensidad, cuando hablamos de intensidad, ¿no? La intensidad como tal es relativa. Eso aquí uno de las imágenes probablemente favoritas para mí, ¿no? Porque se puede ver la comparación de un atleta olímpico y un paciente de problemas cardiovascular. Y si hacemos una sesión de HIIT, ¿no? Y la idea aquí es que todos como tal conocemos lo que es el HIIT, o entrenamiento de alta intensidad interválico. Pues podemos ver los intervalos de alta intensidad y el intervalo de baja intensidad. Ahí es donde se ven las subidas y las bajadas en esta gráfica. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que la intensidad como tal suele ser relativa o siempre es relativa a la persona quien está haciendo el ejercicio. Entonces, si vemos la intensidad a mano derecha, que es la intensidad relativa, podemos ver que el atleta de élite y la persona con problemas cardiovasculares, los dos están trabajando al 90 y el 95% de la capacidad máxima. En la parte izquierda, que sería la intensidad absoluta, podemos ver cómo eh, la frecuencia cardíaca es definitivamente diferente entre los dos individuos, pero lo que es el trabajo relativo, ¿no? De la intensidad relativa es igual. Así que la gráfica como tal representa lo que es el conocer la intensidad de cada individuo y tratar de crear un programa que lleve a esa intensidad que queremos con esa persona como tal, independientemente si es un atleta de élite o una persona con problemas cardiovasculares o una persona que sea una persona normal, ¿no? Que está tratando de mejorar su función cardiovascular. Entonces, el entrenamiento funcional de alta intensidad lo definimos de esta forma. Esto fue un estudio que hicimos, que se publicó en el 2018, y la definición como tal es, la veis ahí en verde, es un estilo de entrenamiento o posiblemente un programa que sería un poco más largo, que incorpora variedad de movimientos funcionales. Podemos tratar de lo que es definir qué es un movimiento funcional, pero en este tipo de modalidad son movimientos funcionales que se realizan a alta intensidad. Por lo tanto, puede ser cualquier tipo de movimiento que lo podáis usar en lo que es el tema del fitness. Puede ser un squat, puede ser
levantamiento de pesas, puede ser movimiento de gimnasia, cualquier tipo de movimiento que se pueda transferir a una función funcional del día a día, y ese movimiento lo realizamos a una alta intensidad, y esos movimientos, según el programa que se haga, está diseñado para mejorar los parámetros de condición física de esa persona en general. Puede ser resistencia cardiovascular, fuerza, composición corporal, flexibilidad, etcétera. Y también se puede usar para lo que es la parte del rendimiento físico, como se usa para atletas, ¿no? Para mejorar agilidad, velocidad, potencia, fuerza. Así que lo podemos usar no solo para la persona normal, una persona relativamente sana, pero también se puede usar para personas de élite, ¿no? Atletas de élites que lo pueden usar en el día a día, y al igual que en competición. Os presento los códigos estos de QR, que están aquí aparte de a mano derecha de cada una de las diapositivas. Podéis tener acceso al artículo como tal. Si os interesa y queréis bajar el artículo, podéis tirarle una foto al código ese con un móvil, y os va a dar un enlace al artículo como tal, y lo podéis bajar para que lo podáis tener y lo podéis leer. Entonces, si vemos lo que es una sesión de entrenamiento de alta intensidad funcional, podemos ver que lo que es la frecuencia cardíaca, al igual que el consumo de oxígeno, pues no son iguales, no solo en diferente que la gráfica que vimos anteriormente, que es el intervalo de alta intensidad. Como veis, con el HIIT o el CrossFit, esos intervalos no están tan bien medidos. Los periodos de carga y descanso son más intermitentes como tales, por lo tanto son diferentes, y el ejercicio como tal se ve diferente de lo que es el HIIT como tal, o el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Así que eso es importante, porque de la forma que se crea el programa es completamente diferente. Puede que tenga mucha más carga que un programa de HIIT como tal. Así que cuando creamos este tipo de programas, vamos a tener en cuenta que no hay programas de descanso como tal en este tipo de programas. Así que tenemos que ser conscientes de ello, porque al final la persona pues se puede cansar mucho más, y el programa puede ser un poquito más difícil que lo que tenemos pensado si lo hacemos en un problema, en una parte de intervalos, ¿no? Entonces, aunque usualmente conocemos el CrossFit como tal y pensamos que es este tipo de individuo, ¿no? Este atleta de élite que está haciendo CrossFit a alto nivel, la realidad es que la mayoría de lo que tenemos, la mayoría de lo que sabemos sobre el CrossFit es para personas de menos calidad. Es más del individuo rutinario que viene al gimnasio, que quiere hacer 1 o 2 días a la semana, o posiblemente 3 días a la semana, y no es el atleta de élite que todos piensan. Entonces, cuando designamos este tipo de problemas, cuando necesitamos este tipo de trabajo, tenemos que ser conscientes que muchas de estas personas posiblemente pues solo vienen al gimnasio 1 o 2 veces, o posiblemente 3 veces a la semana, y tienen otra vida, ¿no? No es el atleta de élite que lo único que hacen es entrenar como tal. Así que, por lo tanto, cuando diseñamos este tipo de programas, tenemos que saber quién es la persona con la que estamos trabajando, y posiblemente ahí es donde viene el problema con las lesiones, ¿no? Que tenemos personas que están haciendo ejercicio, tienen poca historia física como tal, no tienen mucho, no hacen mucho ejercicio, no han hecho mucho ejercicio durante varios años, y entonces empiezan a hacer este tipo de ejercicios, y posiblemente ahí es donde viene el problema. Pero cuando hablamos de lesiones específicas a lo que es el CrossFit o el trabajo de alta intensidad, el ejercicio de alta intensidad funcional, como tal, los datos que tenemos hoy en día en lo que es la evidencia científica, pues nos dicen que
el HIIT o el CrossFit como tal son relativamente iguales, la tasa de lesiones, como veis ahí, son relativamente iguales a los estudios que hemos visto sobre atletas que levantan pesas. Así que cuando comparamos el HIIT con el levantamiento de pesas, que es más o menos lo más cercano que se puede ver, podemos ver que el HIIT y el levantamiento de pesas como tal tienen una tasa de lesión que son relativamente iguales. Si pudiéramos incorporar, por ejemplo, ejercicio de carrera o maratón o algo por el estilo, algo por el estilo así, ¿no? Problemas de aeróbicos como tal, la tasa de lesiones en correr casi llega a las 30 lesiones por 1000 horas, así que tienen una tasa de lesión muchísimo mayor que el HIIT como tal y al igual que el levantamiento de pesas. Así que lo que vemos, lo que tenemos en la evidencia, los datos que nos dan, los estudios que tenemos disponibles hoy en día, pues podemos ver que la tasa de lesión es relativamente igual que aquella que tenemos para el levantamiento de pesas. Como no teníamos mucha evidencia hace varios años, pues nosotros en nuestro laboratorio, con el equipo de investigación que tenemos, llevamos a cabo un estudio de cross-seccional de 4 años, ¿no? Y lo que queríamos ver era hacer un análisis de esa tasa de lesiones durante 4 años en individuos alrededor del mundo. Hicimos una encuesta relativamente largas en inglés y en español y tratamos de examinar la incidencia de esas lesiones relacionadas con la participación del CrossFit y tratar de estimar este tipo de tasas de lesión alrededor del mundo. Este es el estudio que publicamos hace varios años. Como veis, ahí tenéis el código que podéis tirarle una foto o usar el móvil para tener acceso a ese artículo y también es gratis. Como tal, el estudio pues, incluye más de 3000 personas entre el 2013 y el 2017. Tenéis ahí el número de personas, ¿no? Según el número de personas que completaron la encuesta en los Estados Unidos, al igual que internacionalmente. Como tal, a día de hoy, este es el estudio que incluye más personas en la evidencia científica y como, por supuesto, no es un estudio perfecto, pero bueno, nos dio muchísima información que hemos podido seguir avanzando para poder seguir aprendiendo sobre este tema. Como tal, calculamos una tasa de lesiones entre el 0.27 y 0.74 por 1000 horas, según el número de sesión por semana. Diferente que otros estudios, nosotros no calculamos esa tasa de lesión por diaria, según la cantidad de días que la persona estaba participando en el ejercicio, en las sesiones de HIIT, pero lo que nosotros hicimos, de nuevo, en diferente a otros estudios, es que nosotros elegimos el número de sesiones por semana. Por ejemplo, si yo hago 3 sesiones de HIIT o CrossFit al día, son 3 sesiones por las cuales yo me puedo lesionar. No solo es un día, que sería como muchos de los otros artículos, muchas de las otras encuestas han dado los resultados, ¿no? Pero nosotros quisimos ver la incidencia de cada vez que alguien entrenara usando este tipo de modalidad. Por lo tanto, por eso es que nuestros números posiblemente sean un poquito más diferentes que los otros estudios, pero definitivamente nos informa sobre esa tasa de lesión en este tipo de modalidad, como dije anteriormente. Si lo ponemos en una gráfica, aquí es una gráfica relativamente fácil de observar, que vemos la incidencia en el axis de Y, ¿no? En el axis vertical está la incidencia por 1000 horas de trabajo, es la tasa que estamos interesados en ver. Y en la parte horizontal vemos el females, que sería
mujeres y males, que serían hombres, y esos números, menos de 3, 3 a 5 y más de 5, son la participación semanal de cada individuo. Entonces pudimos, de los 3.000 personas que teníamos, pudimos dividir los hombres y mujeres entre cuánto participaban, cuántas sesiones participaban durante la semana. Entonces eso, ahí es que nos da la gráfica. Lo mejor que nos da esta gráfica, ¿no? Es esa tasa de lesión. Y como veis, esas personas que hacen menos de 3 días por semana, tres sesiones por semana, tienen una tasa mayor que aquellos que hacen 3 a 5 o más de 5 días por semana, más de 5 sesiones por semana. Entonces, la información aquí como que nos dice que más es mejor para reducir el riesgo de lesiones en ese tipo de modalidad. Entonces, más que eso, también pudimos hacer un análisis según la edad. Como veis, de nuevo, lo mismo en la parte vertical es la incidencia de lesión, la parte horizontal son el grupo según la edad y la cantidad de la participación de cada individuo durante esa semana, ese tipo de número de sesiones que hacen por semana. Como veis, menos de 3 sesiones, de nuevo, una tasa de lesión muchísimo mayor que los otros dos grupos, también indica que el participar menos tiene mayor riesgo. Y puedes decir, bueno, pero ¿cómo es posible si tienen menos acceso o participan menos participan en este tipo de actividad menos que los otros? ¿Cómo es posible que tengan una tasa mayor? Bueno, pues de la forma que lo pensamos nosotros, no de la forma que la teoría que tenemos sobre el tema, y por supuesto no, esto es una teoría, ¿no? Tenemos muchísimos más estudios que tenemos que hacer para poder definitivamente decir que la teoría es real, pero la teoría que tenemos es que aquellas personas que solo participan una o dos veces por semana, menos de 3 veces por semana como tal, pues solo tienen otras cosas en las que se ocupan y no de verdad, no, no están al tanto, ¿no? de lo que es este tipo de modalidad, no se dan cuenta de que este tipo de modalidad conlleva mucho, no es solo salir a correr, sino como la modalidad como tal tiene tanto entre ellos, ¿no? Pues porque se trabaja tanto en lo que se hace, lo que es la parte aeróbica, de fuerza, de agilidad, de potencia, pues todos esos sistemas hay que entrenarlos relativamente frecuentemente. Entonces, la persona que solo viene una o dos veces por semana o una o dos sesiones por semana, pues de nuevo puede que tenga, según los datos que nos da este tipo de encuesta, tiene mucho más riesgo de tener una lesión que aquellos que vienen un poco más seguido a tener parte sobre este tipo de tema o sobre este tipo eh, de, de ejercicio como tal. Así que pues más o menos nos da una hipótesis, una teoría en la cual es posible poder seguir avanzando y tratar de cambiar, ¿no? Tratar de cambiar el comportamiento de estas personas que vienen al gimnasio o hacen este tipo de sesiones menos de tres veces por semana, y a la persona a los médicos, a los entrenadores personales, a los fisiólogos que están trabajando con ese tipo de personas. Ya aquí están los datos, ¿no? Tenemos datos que nos enseñan, que nos dicen que hacer ejercicio menos de 3 veces por semana, específicamente en este tipo de modalidad, no es seguro, una tasa de lesión mucho más alta que en otros temas que serían más, en comparación con otras personas que lo hacen más a menudo o mucho más frecuentes. Entonces, cuando lo comparamos, ¿no? Cuando lo comparamos con ese estudio que mira, que vio lo que es la tasa de lesiones en deportes de levantamiento de pesas, ¿no? Nos da este tipo de
de revisión, que como veis ahí, como dice, con el fin de revisar sistemáticamente la epidemiología de lesiones de estos deportes de entrenamiento con pesas y cuando sea posible obtener una idea de si esto puede verse afectado por la edad de acceso al nivel competitivo de la categoría de peso corporal. Este estudio es el que nos da esa tasa de lesiones que vimos anteriormente, de 3 lesiones por 1000 horas sobre este tipo de modalidad de peso, ¿no? Pues como tal, tenemos información que nos dice que este tipo de lesiones es comparado a lo que es el CrossFit y al HIIT. La sugerencia, ¿no? del estudio como tal es que la mayoría de los deportes de entrenamiento con pesa tienen índices de lesiones de más o menos 1 o 2 lesiones por atleta por año y 2 o 4 lesiones por 1000 horas de entrenamiento y exposición de competencia. Por lo tanto, entrenamiento de pesas como posiblemente el HIIT como tal o otro tipo de modalidad de pesas tienen más o menos la misma tasa de lesiones como tal, como parte de lo que es forma de ese tipo de ejercicio. La mayoría de las lesiones que se ven no son en los deportes de levantamiento de pesas, pero al igual que muchos también en lo que se reporta por el CrossFit y el ejercicio el ejercicio funcional de alta intensidad, es que la mayoría de las lesiones que se reportan son leves o con gravedad leve o moderada y la mayoría son del hombro, a la parte baja de la espalda y la rodilla como tal. Así que si formáis parte de un grupo en el cual se presenta o se hacen programas de ejercicio, ¿no? Si sois entrenadores personales o médicos o tal, tenemos que tener en cuenta que la rodilla, la espalda y los hombros son esas zonas las cuales tenemos que tomar medidas porque son donde se reportan la mayor cantidad de lesiones en este tipo de programas. Así que un calentamiento fuerte, calentamiento bien hecho, pues sabemos que disminuye ese tipo de posibilidades y puede reducir la incidencia de esas lesiones. Entonces, como tal, ¿cómo programamos el HIIT o el CrossFit? Lo que se recomienda, ¿no? Que el fitness como tal son de estos 10, estas 10 capacidades, ¿no? De la persona, cardiovascular, estamina, fuerza, flexibilidad, potencia, son esos bueno, ahora el inglés y el español, pues como se me juntan y ni una ni la otra. Pero ya sabéis de lo que me refiero, ¿no? Son estos los componentes, esa es la palabra, componentes de fitness que son relacionados con este tipo de trabajo y pueden ser monoestructurales como el correr, la bicicleta, el remo. También puede ser trabajo de gimnasia y el levantamiento de pesas. El HIIT como tal, el CrossFit, lo incluye todo. Entonces, ¿cómo hacemos una programación para disminuir el número de lesiones y al igual tratar de que la persona tenga la mejor resistencia a lo que estamos haciendo y poder seguir avanzando sobre el fitness de este individuo o de estos individuos? Como tal, si lo ponemos junto, ¿no? En lo que es la programación del ejercicio, el ejercicio de intensidad moderada está a mano izquierda, que sería entre el 60 y el 75% de lo que es la frecuencia cardiovascular máxima. El HIIT, que sería el ejercicio de intervalo de alta intensidad, que sería entre el 80 y el 100% de esa frecuencia máxima. Entonces, el intervalo de sprint sería más del 100% de la frecuencia máxima o de la capacidad máxima del individuo. Y entonces el HIIT como tal sería parte derecha, la zona esta en la cual la intensidad es seleccionada por el individuo según lo que ellos quieren hacer. Como vemos la gráfica aquella que vimos la intensidad de un programa de HIIT,
esa intensidad, lo que son las cargas y lo que es la parte de descanso, no tenían no eran de intervalos, eran más, más dinámicos que lo que es el HIIT como tal. Entonces, pues, lo que es las cargas y los descansos, tenemos que conocerlos un poco mejor para que la persona pueda tener una sesión con menos lesiones como tales. Entonces, si lo ponemos junto, ¿no? Y si hacemos una gráfica, lo que es la sesión de qué es lo que estamos tratando de llevar a cabo. Si tratamos hacer una sesión de hipertrofia muscular o una sesión más de ejercicio aeróbico, pues el HIIT como que está en el medio entre las dos eh, componentes, porque el HIIT como tal, según la sesión, según como hemos visto, lo que es todos los componentes que conlleva, pues hace ese tipo de trabajo en el cual se puede aumentar la masa corporal, se aumenta solo la hipertrofia, pero también masa corporal, pero también nos provee beneficios aeróbicos como tales. Así que el tratar de incorporarlo todo es una de esas modalidades que lo puede hacer todo hasta cierto punto, por supuesto, según la persona y según cómo la persona lo quiera llevar. Entonces, ¿cómo estructurar una sesión de HIIT? Bueno, pues la idea sería tratar de incluir la mayor parte de componentes de fitness posible durante durante esa sesión. Entonces, no solo componentes de resistencia, no solo levantamiento de pesas, pero también si hay algún tipo de deporte o agilidad o algún tipo de modalidad, ¿no? Que sea específico para esa persona, también incluir agilidades o trabajo de agilidad y acondicionamiento aeróbico y flexibilidad. Entonces, cada sesión del HIIT debería conllevar alguna o la mayoría o por lo menos varios de los componentes de fitness que vemos a diario según la persona y según lo que se quiera llevar a cabo con esa persona como tal. Así que no es solo una sesión monoestructural de correr, de bicicleta y tal, sino que lo conlleva todos esos componentes, y cómo hacerlo es un poco complicado, pero a la misma vez es saber qué es el objetivo de esa sesión. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que las sesiones se hagan 3 días, 3 días de sesiones y intercalar esas sesiones según la modalidad que uno quiera, aunque sea acondicionamiento metabólico, monoestructural, al igual que gimnasia y levantamiento de pesas, según lo que uno quiera. Entonces se haría la modalidad 3 días seguidos y entonces un día libre. Después de nuevo otros 3 días seguidos y otro día libre. Entonces cada 3 días se daría un día libre para esa persona. Si lo vemos en una parte semanal, ¿no? Si tenemos un programa semanal, como veis ahí a mano izquierda, también se puede hacer que sea 5 días seguidos y tener 2 días libres. Este tema, este modelo de a mano izquierda sería lo más probable para muchas personas, ¿no? Muchas personas que trabajan y hacen ejercicios 5 días a la semana, y entonces tienen el sábado y el domingo que descansan. Entonces, ¿cómo incorporar este tipo de modalidades? Bueno, pues la idea es, como dije anteriormente, es tratar de incluir la mayor cantidad de este tipo de parámetros según lo que la persona quiera llevar a cabo. Si es una persona que quiere hacer más competiciones y tal, pues a lo mejor definitivamente tenemos que poner más cosas que sean, más componentes que sean específicos a lo que es el deporte como tal. Pero si es una persona que es relativamente sana, quiere bajar de peso, aumentar masa corporal o lo que sea, una persona que nada más quiere empezar, pues a lo mejor el foco, ¿no? El enfoque de la programación es un poco más, es diferente.
No solo, a lo mejor el enfoque para esa persona que solo quiere empezar a hacer ejercicio es más programación de lo que es acondicionamiento metabólico, acondicionamiento cardiovascular y también movimientos, ¿no? De gimnasia para poder que se muevan mejor en lo que es la parte funcional, y entonces ya pues según cómo avancen, pues se puede llevar más levantamientos de pesas, se pueden aumentar los pesos y aumentar las cargas en cada una de esas sesiones. Pero definitivamente lo que hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo del programa, cuál es el objetivo de la persona y cómo tratar de llevar a cabo esos objetivos. Es difícil tener una ponencia de este tipo y abarcar todas las sesiones, ¿no? Entonces es saber qué es lo que la persona quiere, cuál es el objetivo de esta persona, y entonces modificar esas sesiones según los objetivos de esta persona. Como tal, el ejercicio de alta intensidad funcional no conlleva o eh, no, no se periodiza, ¿no? Como se haría un trabajo de esfuerzo o carga máxima y tal. Y hasta hoy no tenemos ningún tipo de dato que nos indique o estudio que haya podido comparar los diferentes modelos de progresión sobre lo que es el HIIT. Por lo tanto, es difícil como tal. El HIIT como tal, el CrossFit como tal, es lo que se llama constantemente variado. Entonces, la idea es que cada sesión en la cual la persona participa es algo diferente. Entonces, no tenemos ningún tipo de datos hoy en día que nos dé a conocer cómo este tipo de modelo, este tipo de trabajo se puede periodizar en un sistema tradicional de fuerza o de hipertrofia. Entonces, pues debemos seguir estudiando ese tema, debemos seguir preguntando y haciendo preguntas sobre el tema para poder seguir conociendo qué tipo de periodización, si es necesaria, cómo se hace y qué sería mejor para la persona. Por supuesto, como dije anteriormente, lo más importante de una prescripción de ejercicio, aunque sea de HIIT o de pesas o acondicionamiento metabólico o lo que sea, es el objetivo de la persona. ¿Cuál es el objetivo de esa sesión? ¿Cuál es el objetivo de ese individuo? Y cómo poder trabajar con ese individuo lo mejor posible y poder tratar de disminuir las tasas de lesiones al mismo tiempo aumentando y incrementando lo que son esas capacidades para la persona. Entonces, resumen y conclusiones. El HIIT es una estrategia de ejercicio multimodal vigorosa que generalmente incluye levantamiento de pesas, gimnasia y componentes aeróbicos. Así que tiene varios componentes del fitness y tratamos de incluirlos la mayor cantidad de componentes posibles para poder avanzar la capacidad física de ese individuo. Aunque normalmente se realiza en un entorno de grupo, eso no tiene que ser el caso, se puede hacer individualmente, como me imagino que muchos de vosotros lo hacéis. Y también la evidencia que tenemos hoy en día, según los estudios que se han hecho, nos dice que esta modalidad de entrenamiento no parece tener mayor tasas de lesión en comparación con otras modalidades más comunes, como el levantamiento de pesas. Si lo comparamos con otras modalidades como lo que sería el correr y tal, pues veríamos que la tasa de lesión es mucho menor, pero como lo comparamos con el levantamiento de pesas, que como tal es más cercano, ¿no? que sería el correr, pues vemos que la tasa de lesiones como tal no es mayor que ese tipo de ejercicios. Así que si sois entrenadores personales, si sois médicos, si sois fisiólogos, si sois científicos, pues ahí os dejo este tema, ¿no? Que para mí es muy interesante. Tenemos muchísima más información que
que resolver, que muchísimas más preguntas que responder y solo es el principio, ¿no? Si os interesa, pues los datos por ahí, hay varios estudios que se han hecho sobre el tema, no hay muchos, todos tienen sus beneficios y sus limitaciones, así que si os interesa y queréis hacer algo por el estilo, pues dispuesto a colaborar con cualquiera y poder seguir trabajando sobre este entorno porque todavía nos hace falta muchísima más investigación. Como tal, la sugerencia que se haría es la participación regular de más de 3 veces por semana tiene o suele ser mejor que la participación de menos de 3 veces por semana, ¿no? O 3 sesiones por semana. Parece ser que, según los datos que tenemos, menos de 3 veces por semana tiene una mayor tasa de lesión y puede ser un poquito más peligroso para las personas que aquellas que participan más de 3 veces por semana. Así que por ahí, con eso os dejo. Espero haber respondido muchas de las preguntas que podáis tener sobre el tema. Por supuesto, hay muchísimas más preguntas por hacer y cualquiera que tenga más preguntas sobre el tema o quisiera charlar más sobre ello, me podéis ver por las redes sociales o mandarme un correo. Estoy por Kennesaw, la Universidad de Kennesaw State University, y ahí podemos seguir charlando. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por prestar atención y espero saber de vosotros muy pronto. Muchas gracias.